El veto modificatorio del presidente de la República al proyecto de reformas a la ley electoral reintroduce el método de Hunt en la repartición de escaños en la Asamblea Nacional, con lo cual se aniquilaría la representación de las minorías, incluidos sus aliados de provincias, que hoy le permiten alcanzar una mayoría móvil. Está con nosotros el asambleísta Rafael Dávila de Loja por el movimiento Conciencia Ciudadana. Buenos días, asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, don Alfredo. Efectivamente, como usted lo manifiesta, el Alianza País en las últimas semanas, es decir, en el veto presidencial, modifica el método de asignación de escaños, la fórmula matemática, la cambia de la fórmula de Webster, que es la que se utilizó en las elecciones del 2009, hace 3 años, la cambia por el método o la fórmula de Hunt, que es una fórmula ya vamos a analizar con números, incluso la comparación. Usted ha hecho unos cuadros que son muy interesantes para que el público conozca. Pero como es prohibido olvidar, antes de entrar en estos detalles, recordemos lo que Rafael Correa le ofreció al pueblo soberano para que esté legítimamente representado en la Asamblea. ¿Qué fue lo que él ofreció como método electoral? Veamos. Uno de los cambios que creemos que se tiene que hacer es pasar de diputados provinciales a diputados distritales. ¿Para qué? ¿Cómo usted en este momento compite en Guayas con esa maquinaria electoral y multimillonaria llamada Partido Social Cristiano para diputado del Guayas? Pero si se hace distritos, como en la mayoría de países desarrollados del mundo, de 100.000 personas, por ejemplo, quemando suelas de zapatos, sí puede vencer a los partidos. Sale una persona elegida y esa persona responde a sus constituyentes y va a rendir cuentas. Y esos constituyentes pueden llamar, señor, vota de tal manera, etcétera. Y no solo eso, hay otras ventajas. Por ejemplo, todos los territorios estarán adecuadamente representados y no como ahora que los 18 diputados del Guayas, 16, 17 son de Guayaquil. Todo esto que era lo correcto quedó en pura promesa y siempre se puso la partidocracia. Y ahora se ha continuado con la votación en plancha y cambiando el método de distribución de curules en cada elección de acuerdo a las conveniencias del momento. Asambleísta, usted ha elaborado pues su trabajo matemático sobre la repartición de escaños según lo que resolvió la Asamblea y según lo que propone el veto presidencial. Empecemos con las provincias más grandes, Pichincha y Guayas, y veamos qué pasaría en la una y qué pasaría en la otra. A ver si nos explica. Alfredo, incluso debe haber tomas en que el presidente se opone al voto en plancha. Él lo dijo. También, sí, aparte. Explícitamente. Exacto. Y al voto de Hunt. No se olvide que el método de Hunt fue ya declarado inconstitucional en el año 2004 por parte del Tribunal Constitucional de ese entonces. Bien, para comprender esto es mejor ver con ejemplos. Yo he traído unos cuadros que permiten ver ¿qué pasó hace 3 años cuando se aplicó el método de Webster? ¿Y qué pasaría si se aplica el método de Hunt? La provincia de Pichincha es una de las más claras, don Alfredo. Por ejemplo, en Pichincha. Pero además, lo importante es comparar con el porcentaje que obtuvo una lista en la votación. ¿Qué porcentaje de aceptación tuvo en la ciudadanía? Alianza País en el 2009, en Pichincha, tuvo el 50,25% de la votación. Lo sensato, me parece a mí, lo proporcional, lo constitucional, porque la proporcionalidad está además garantizada por la Constitución de la República, es que hubiera tenido el 50% de asambleístas. Si Pichincha elige 12 asambleístas, lo lógico, lo justo hubiera sido que Alianza País tenga 6 de 12 del 50%. Bueno, el método de Webster le dio 7 de 12, que significa 58% de la representación de Pichincha. Si se hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años en Pichincha, Alianza País hubiera obtenido 9 escaños, 9 de 12, lo que significa el 75%. Esto es una mayor representación de la que el pueblo le está dando en las urnas. La provincia de Manabí, mire usted en Manabí, por ejemplo. Yo quisiera que comencemos en orden, después vamos con Manabí, es que hay unos, veamos Guayas. Es que en Guayas no hay modificación. En Guayas no hay modificación en los 2 métodos. Bueno, eso es justamente lo que yo quería. O sea, en Pichincha aumentaría al 75%, pero en Guayas, donde está Madera de Guerrero, con el método de Hunt no pasa nada. Entonces, el hecho es que en Pichincha, Alianza País, con el 50% de los votos, puede tener el 75% de los asambleístas con el método de Hunt. En Guayas no pasaría nada. Pero veamos también ahora otra provincia antes de Manabí, El Oro, donde está uno de los principales aliados del presidente Correa, el prefecto Montgomery Sánchez, a cuyo movimiento MAR le correspondió la segunda vicepresidencia de la Asamblea, con la asambleísta Rocío Valareso. ¿Qué habría ocurrido en El Oro en el 2009 si se hubiera aplicado el método de Hunt? Veamos.
El método de Hunt, don Alfredo, déjeme decirle, favorece a los partidos de alta votación, les da una mayor representación. Porque en el Guayas no se beneficiaría Alianza País exactamente por lo que usted acaba de mencionar, porque allí está Madera de Guerrero que hace un contrapeso y genera un equilibrio, pero esa es una excepción en el país, en la mayoría de provincias tiene una alta votación Alianza País. Entonces aquí tenemos la provincia de El Oro, como usted me lo ha pedido. Mire, en El Oro Alianza País obtuvo 2 asambleístas, 2 de 4, que significa el 50%, cuando tuvo el 43% de la votación. 43% de los votos, la fórmula le da una proporción justa. ¿Qué hubiera pasado si se aplicaba el método de Hunt en la provincia del Oro? Alianza País hubiera ganado 3 de los 4 escaños, el 75%, y quien hubiera perdido representación en el Oro es precisamente el movimiento MAR del prefecto Montgomery Sánchez, la asambleísta Rocío Valareso. O sea, doña Rocío no estuviera ahorita en la vicepresidencia de la Asamblea, pues si se hubiera aplicado de Hunt en el 2009. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Y un caso patético, permítame agregar uno más, sí, que es patético, es el caso de Azuay. Porque en el Azuay, el bastión de Alianza País. A ver, veamos qué pasa en Azuay. Sí. En el Azuay, Alianza País tuvo el 57% de los votos, 57% de la votación, y obtuvo 3 de 5 asambleístas, que significa el 60% de la representación de esa provincia. Lo insólito es que si se hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años, Alianza País hubiera ganado los 5 escaños, es decir, el 100% de la representación, lo cual, en mi opinión... O sea, ¿con qué porcentaje? ¿Con el 57 ganaría el 100%? Exactamente, si tuviera, con el 57% de la votación hubiera sacado el 100% de la representación. Le doy solamente el resumen nacional, que usted puede ver aquí. El resumen nacional muestra que habiendo obtenido Alianza País en el año 2009 el 43% de la votación, 43% de los votos, tuvo el 47,58% de la representación, que significan los 59 escaños de los 124 que somos. Si se aplicaba el método de Hunt hace 3 años, Alianza País hubiera tenido 73 escaños, que significaba el 58,87% de la representación, teniendo solamente el 43% de los votos. O sea, eso es como curarse en salud, decir, bueno, si sacamos menos votos en el 2009, vamos a sacar en el 2013 más asambleístas que en el 2009, con menos votos. Más o menos eso es lo que está. ¿Ah? Por eso yo puedo afirmar, don Alfredo y a los amigos televidentes, aplicar el método de Hunt es un verdadero asalto a la voluntad popular. Se asalta a la voluntad del pueblo en las elecciones, porque si el pueblo le da a usted un 40% de apoyo, es un verdadero asalto a esa voluntad que usted tenga el 70% de la representación. Por eso, exactamente por estos motivos, es que el Tribunal Constitucional en el año 2004 declaró ya inconstitucional a este método, y hubiéramos esperado que se cumpla la norma de la Constitución. La Constitución de la República señala... O sea, que no difiere la del 2008 con la Constitución que había en el 98 respecto a esto. No difiere en esa parte. Claro. No difiere en ese artículo. El artículo 116 de la Constitución señala que la fórmula de asignación de escaños deberá mantener los criterios de proporcionalidad, equidad, paridad y alternabilidad para las elecciones pluripersonales. No dice la Constitución que el método debe promover mayorías tomando las listas más votadas. Habla de proporcionalidad, y la verdad es que el método que se utilizó fue el adecuado. Hoy seguramente yo deduzco esto. A ver, pero antes de que nos olvidemos, veamos Manabí, que sería eventualmente también una excepción y que no ocurriría lo mismo. Veamos el cuadro de Manabí y la comparación de los dos métodos. Mire, en Manabí Alianza País obtuvo el 39% de los votos, el 39%, y allí obtuvo 3 de 8 asambleístas, que significa el 37,5%, que es una proporción muy cercana a la realidad política. Si hubiera aplicado el método de Hunt hace 3 años, hubiera tenido 4 de 8, que significa el 50%, es decir, la lógica es la misma. El método de Hunt termina dándole una mayor representación de la voluntad popular. Pero no le quita a sus aliados, que ahí es interesante, ya pasa lo mismo que en Guayas. O sea que fíjese esto también, que la cosa por provincia
no es siempre igual. Sí, depende de la votación que porque saque cada depende de la movimiento. votación de la provincia. Lo que sí está claro, lo que sí debe quedar absolutamente claro es que el método de Hunt lo que hace es asignar una mayor representación a aquellas listas que tienen una alta votación. Alianza País calcula que tiene una alta votación y quiere no ir a la asamblea con un 40 o 35% de asambleístas, quiere llevar una mayoría absoluta, un 60, un 70% de asambleístas, utilizando un método que yo creo que en muy pocos países del mundo se lo utiliza, precisamente porque no garantiza una adecuada representación de las minorías, de aquellos partidos más pequeños o que tienen una representación popular simplemente, porque el pueblo tiene el legítimo derecho a estar representado en la medida en que tiene una simpatía por determinado partido, por determinado movimiento político. Este método, que además es introducido en el veto presidencial, don Alfredo, también hay que decirlo, el método de Webster fue ratificado por la Asamblea Nacional hace 3 semanas en la votación del segundo debate. Y quiero decirle que... Fue ratificado por los de Alianza País y por sus aliados incluso. Exactamente, y le quiero contar algo a usted y al país, que algunos asambleístas nos acercamos a los aliados de país y le dijimos, miren, la aplicación del método de Hunt es a todas luces inconveniente para sus propios intereses de sus partidos locales. Y a ellos nos supieron decir, textualmente nos dijeron, mira, no hay problema, nos han garantizado ya que el método de Webster que estamos aprobando se mantiene, hay un compromiso presidencial. ¿Pero quién le garantizó el corcho? O sea, eso es lo que pasa con el veto, pues. Hacen un acuerdo en la asamblea, lo que va a pasar con la ley de comunicación, consiguen los votos, los engañan y después se la mandan al presidente y él cambia toda la ley. Fantástico. Sí, esto fue garantizado por uno de los asambleístas de aliados que tenía el mismo temor que teníamos todos, que en el veto presidencial se cambie el método. Bueno, ellos tuvieron el compromiso de Alianza País de que ese método iba a ser respetado en el veto presidencial. En la práctica eso no ocurrió. El veto presidencial desconoció el acuerdo que tenían con sus aliados, introduce un método, que ya lo hemos analizado y que, primero, que reitero, es injusto, es inequitativo con la realidad política del país, pero además, la otra conclusión que sacamos en la Asamblea en días pasados es lo que ya usted acaba de decirlo, es decir, con qué confianza podemos votar por una ley de comunicación, por más linda que nos pongan, por más consensuada que nos ponga el presidente de la Comisión, Mauro Andino y Alianza País, no hay ninguna confianza en la actuación de Alianza País, porque luego... O sea, de un grupo de asambleístas, un núcleo duro que es el que impide que se rechace. Pero aquí también había otra derivación, porque el asunto estaría dirigido también a que todos ingresen a Alianza País. Así lo hizo Chávez en Venezuela, donde primero permitió movimientos locales como aliados, pero luego propuso un partido único con batallones, pelotones y escuadras, así lo llamó, según el tamaño, sin importar que sean de derecha o de izquierda, pero en todos chavistas. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Que ese sería el propósito de aplicar el método de Hunt, una absorción masiva de los huérfanos de la partidocracia en un gran movimiento correísta, pues sometido a la disciplina y autoridad del líder máximo. Es curioso la coincidencia, ¿no? Porque quienes pues conocemos lo que ocurre en otros países podemos señalar que en Venezuela pasó algo parecido. Habiendo ganado, la oposición tuvo una mayoría de votos en la última elección legislativa de Venezuela.